Bienvenidos todos a Bíblica Estudio. Hoy veremos los nombres compuestos de Dios. En varios lugares del Antiguo Testamento encontramos nombres compuestos de Dios. Veamos de dónde surgen, por qué y cuál es su significado. El primero de estos nombres es Yahvé Jireh. Este es el nombre que utilizó Abraham para el monte Moria, donde Dios proveyó un carnero como sustituto al sacrificio de su hijo Isaac. Por ende, su significado es Yahvé proveerá. El texto dice: llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Yahvé Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Yahvé será provisto. El hecho de que aquel monte fuese llamado Yahvé Jireh es impresionante, porque en aquel monte, siglos más tarde, fue puesto el altar del sacrificio de los animales en el templo de Salomón. Y sabemos que aquellos sacrificios eran la forma de educar al pueblo de que un día vendría un libertador a morir en lugar de la humanidad para darles el perdón de sus pecados y además la vida eterna. En consecuencia, el carnero que Dios proveyó en aquella ocasión en el monte Moria y todos los animales que pasaron por el altar también en el monte Moria eran la representación del gran sacrificio que Jesucristo hizo por todos nosotros hace casi 2000 años. El siguiente nombre, Yahvé Rofeja. Este es el segundo nombre compuesto de Dios, el cual él mismo reveló en la situación en que el pueblo fue movido a murmurar contra Dios por las aguas amargas de Mara. Su significado es: Yahvé es tu sanador, debido a que él sanó las aguas amargas, pero el nombre apuntaba más allá, al gran sanador que un día visitaría este mundo y daría vista a los ciegos, sanaría a los endemoniados, curaría a los sordos, a los mudos, a los que no podían caminar. Y lo más importante es que sanaría a un mundo del pecado. Siguiente nombre, Yahvé Nisi. Pocas semanas después del episodio de las aguas amargas de Mara, nuevamente encontramos la escena del pueblo murmurando contra Dios, porque esta vez no hay agua, ni siquiera amarga. Sin embargo, hay otro enemigo peor. Los amalecitas los atacan por la retaguardia, destruyendo a los más débiles del pueblo. No obstante, Dios daría la victoria por medio de la comandancia de Josué. Entonces, Moisés va a erigir un altar y lo llamaría Yahvé Nisi, que quiere decir: Yahvé es mi bandera, o Yahvé es mi estandarte. Y así, de esto se desprende la idea de que la victoria contra el enemigo proviene únicamente de Dios. Otro nombre, Yahvé Mekadishkem. Este nombre es con el cual se presenta a Dios en el libro de Levítico, en el capítulo 20, en el versículo 8, y que significa Yahvé que los santifica, pues se están dando las instrucciones del pacto a los hijos de Israel, las cuales son santas. Aquí se aprecia la revelación progresiva que va dando Dios a su pueblo con sus nombres compuestos, ya que primero fue revelado como Yahvé Jireh, el que provee, Yahvé Rofeja, el que sana, y Yahvé Nisi, el estandarte. Y ahora es el momento en que toma parte la santificación en la vida del ser humano, con Yahvé Mekadishkem, Yahvé que los santifica. Siguiente nombre, Yahvé Shalom. Seguramente esta palabra es mucho más conocida para algunos. Es un nombre compuesto que data de la época de los jueces. Había pasado bastante tiempo desde la muerte de Josué y de la repartición de la tierra, más de 2 siglos, y se había levantado una generación que no conocía a Yahvé, es decir, no le reconocían como Dios, pues no seguían sus mandamientos. Habían olvidado ya la provisión de Dios para la humanidad, con el nombre de Yahvé Jireh. Habían olvidado también la sanidad que Dios les daba, con el nombre de Yahvé Rofeja. También olvidaron la victoria que tenían a su alcance, con el nombre de Yahvé Nisi, Yahvé mi estandarte. Y obviamente, olvidaron las instrucciones de santificación. Olvidaron a Yahvé Mekadishkem. Sin embargo, Dios se acordaría igualmente de su pueblo y haría paz con él por medio de Gedeón. Por tanto,
Este levantó un altar y le puso por nombre Yahvé Shalom, que quiere decir Yahvé Paz. Siguiente nombre: Yahvé Sebaot. Mucho tiempo atrás había sucedido una escena sorprendente. Cuando Israel iba a comenzar el periodo de conquista de la tierra de Canaán, a su líder Josué se le presenta un varón con una espada desenvainada delante de él. Era el príncipe de los ejércitos de Yahvé, quien peleaba en favor del pueblo. Ya para los tiempos de Samuel y los reyes en adelante, mucho tiempo después de Josué, el término Yahvé Sebaot era bastante conocido. Una de las primeras ocurrencias del nombre es el caso emblemático del enfrentamiento entre David y Goliat, en donde el muchacho David dice al filisteo: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado». Dios era el comandante de los ejércitos de Israel. Sin embargo, Yahvé Sebaot era comandante de un ejército bastante particular, pues el profeta Miqueas de Israel dice: «He visto a Yahvé sentado en su trono, con todo el ejército de los cielos en pie junto a él, a derecha e izquierda». Por su parte, Isaías vio a Dios y declaró que unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. También dice: «Santo, santo, santo, Yahvé Sebaot, llena hasta toda la tierra de su gloria». Porque resulta que además de ser Dios, el comandante de las huestes de Israel, es comandante de todas las huestes angélicas, aquellos millares de millares que están delante de él. Siguiente nombre: Yahvé Roí. Ya pasado el tiempo de los jueces, comienza la monarquía en Israel, y el emblemático David va a componer probablemente en su vejez uno de los salmos más preciosos y fortalecedores que existen, el Salmo 23, el Salmo del Pastor. Recordemos que David fue desde su juventud un pastor experimentado, que luchaba por sus ovejas incluso contra leones, amaba su rebaño y conocía por experiencia propia el tierno cuidado que se le debía tener. Pero admirado y arrobado por la gran misericordia y amor de Dios, David, el pastor, va a declarar que había otro pastor, aún más experimentado y fiel, lleno de amor y ternura. Yahvé Roí, que significa Yahvé es mi pastor. Continuamos. Yahvé Sidkeinu. En un tiempo en el cual el reino ya se había dividido hace bastante tiempo, en donde el Israel norteño había sucumbido ante Asiria, Judá no había aprendido la lección, pues había seguido los caminos errados, llenos de violencia, opresión, idolatría, llenos de pecado. El profeta Jeremías había estado predicando largo tiempo en Jerusalén, llamando al arrepentimiento. Por esto, el destino del pueblo estaba fijado. Se irían cautivos a Babilonia. El reino se rompería. No había vuelta atrás. Sin embargo, Dios había prometido a David que el cetro del reino perduraría para siempre, que su linaje no tendría fin, y en un acto de misericordia, amor y bondad, Dios va a revelar el nombre del rey que habría de gobernar un día para siempre. Su nombre, Yahvé Sidkeinu, que significa Yahvé justicia nuestra, lo cual apuntaba a la venida del Mesías, el Cristo, el Señor y Salvador, Jesús. Siguiente nombre, Yahvé Shammah. Las profecías de Jeremías se habían cumplido ya. Por haber tocado fondo el pueblo, estaban en cautiverio en Babilonia. El templo destruido, y solo quedaba un pequeño remanente. Por las abominaciones que se habían practicado en el templo de Jerusalén, Dios había retirado su santa presencia de en medio de ellos. Y todo esto le fue mostrado a Ezequiel, el profeta. No obstante, en los últimos capítulos del libro de Ezequiel, se muestra la restauración futura del pueblo de Dios para los días próximos a aquella generación, y también de la liberación final del pecado. Así, se le mostró un nuevo templo, totalmente restaurado y esplendoroso. Pero lo más importante es que aquel templo gozaría de la presencia divina, porque como dice el último versículo del libro de Ezequiel,
La ciudad sería llamada Yahvé Chamá, que quiere decir Yahvé está allí. Con todos estos nombres compuestos, vemos cómo Dios relata a través de ellos la historia del plan de salvación, mostrando la providencia que Él tiene a través de todas las épocas. Lo más hermoso de todo esto es que al tiempo señalado por Dios, todos aquellos nombres iban a materializarse en un ser divino que quiso visitar este mundo. Su nombre, Jesús. Dios les bendiga.